José Luis, buenos días, bienvenido y feliz Hola. viernes. Feliz viernes. Y bueno, hoy vamos a recordar cómo el Sol, que es el centro del sistema solar, influye en todo ser vivo. Muy bien. El Sol, como el centro, tiene que ser responsable. Y entonces, mes a mes, acude a cada naturaleza del alma humana, que son 12, mes a mes, darle esa dotación de energía vital. Muy bien. ¿De dónde tomamos la energía para pensar, Así para es. hablar, para inspirarnos, para percibir la intuición, etcétera? Del Sol. Y entonces, por ejemplo, cuando el Sol transita en Aries, Gaby, lo dota de una vitalidad para que Aries pueda y tenga la capacidad de sembrar. Muy bien. Sembrar ideas, proyectos, lo que guste, pero del Sol, Aries toma la energía. Por ejemplo, Tauro, el Sol cuando llega al mes, al día de Tauro, que es más o menos 19-20 de abril, bueno, pues el Sol lo dota, lo fortalece para crear todo tipo de riqueza. Desde la riqueza del dinero hasta la riqueza espiritual. Tauro nos recuerda que la riqueza material no está peleada con la riqueza espiritual. Y cuando le llega el turno a Géminis, el Sol llega, lo ilumina para enfocar su pensamiento, para que el pensamiento de Géminis sea el más iluminado. Y más o menos cuando llega el Sol a lo que se llama el solsticio de verano, que es cuando el Sol entra a Cáncer, ¿sí? Ahí entra el Sol, lo dota de energía y lo ilumina para enfocar su alma para liberarse del apego. O sea, el Sol ayuda a Cáncer para que supere el sufrimiento del apego, superarlo y darle esa luz para soltar. Porque Cáncer, hay que recordar que es el signo más maternal y el apego que más tienes para los nietos y los hijos. Así es que Cáncer, ilumínate del Sol para soltar ese sufrimiento. El Sol, cuando llega al signo de Leo, que es su regente, el Sol rige al signo de Leo, lo llega, ¿y qué crees? Ilumina su corazón, ilumina su columna vertebral para que jamás pierda la humildad. Entonces esa luz solar le sirve a Leo para sentirse fuerte y no caer en la soberbia o en el orgullo. El Sol no nada más ilumina, Gaby, el Sol también purifica. Muy bien, ¿de qué manera lo hace entonces? Cuando llega el Sol a Virgo, limpia sus intestinos. Limpia sus intestinos para sanarlo de cualquier enojo, porque los intestinos sucios tienen que ver con el enojo. Fíjate qué trascendencia. Entonces el Sol viene a limpiar sus intestinos. Cuando el Sol llega a Libra, lo ilumina para equilibrar sus sentimientos. Y de esa manera que conozca el amor, porque si hay sentimientos desequilibrados, no se percibe el amor. Y también el Sol, cuando llega al signo de Escorpión, a él lo ilumina para practicarle una iniciación. A Escorpión lo inicia en la intuición para practicar la alquimia mental. Gaby, ¿por qué la alquimia mental? Porque la palabra clave de Escorpión es yo deseo. Y de sus deseos depende su felicidad. El Sol llega al signo de Sagitario, lo envuelve y lo ilumina para que genere Sagitario prosperidad en todas las áreas de vida. Cuando el Sol llega a Capricornio, amigos y amigas, fortalece, Capricornio es del elemento tierra. Entonces el Sol viene a fortalecer esa tierra para construir cimientos duraderos. Muy bien. En cualquier área. Proyectos emocionales. De familiares, profesionales, de todo tipo, inclusive económicos, porque Capricornio es tierra, necesita seguridad económica. Cuando el Sol llega al signo de Acuario, ¿sí? Al signo de Acuario, el Sol viene a reinventar su mente de Acuario para trabajar la innovación. Ahí está la energía del Sol en Acuario. Y por último, llega la energía del Sol a Piscis para depurarlo, depurar lo mundanal. Porque Piscis, su misión y una de sus tareas de Piscis es recordarnos que existe lo sublime.
que existe esa parte espiritual, aunque estemos en una ciudad mundana y de estrés, no olvidemos que hay una esencia. Maravilloso, maestro. Así es. Muchísimas gracias por esta información tan interesante. Esperamos que todos en casa tomen en cuenta pues que cuando la energía del sol transita por su signo, está disponible para que puedan desarrollar algún aspecto muy interesante. Así es. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Gaby.